Imaginemos la escena, súper común en la práctica diaria. Llega un paciente con un mareo que lo tumba, súbito, severo. La pregunta del millón es, ¿será algo del oído, algo benigno, o estamos frente a un ictus de fosa posterior que amenaza la vida? Bueno, de eso se trata este repaso, de darnos un marco para distinguir con confianza. Perfecto. Vamos a ver la hoja de ruta. Primero, lo básico, ponerle el nombre correcto a las cosas. Luego, clasificamos todo. Nos metemos con una herramienta diagnóstica que es oro puro, el protocolo HINTS. Revisamos las enfermedades más comunes y sus maniobras. Y claro, cerramos con el tratamiento y las famosas banderas rojas. ¿Vamos a ello? Ok, empezamos por el principio. Y lo primero es escuchar. Entender qué nos quiere decir el paciente, porque mareo es un cajón desastre. Vértigo, mareo, inestabilidad, no son lo mismo, y la diferencia es clave. Hablemos del vértigo verdadero. Esto no es un simple aturdimiento, es literalmente una alucinación de movimiento. Es la sensación de que todo da vueltas, como estar en una calecita que no para. Y casi siempre viene con un cortejo vegetativo muy desagradable. Náuseas, vómitos, es algo realmente intenso. Ahora, el mareo, acá no hay giro. La persona nos dice que se siente raro, como flotando, con la cabeza hueca, aturdido. Es una sensación de desorientación, sí, pero sin rotación. Y esto, ojo, nos hace pensar en otras cosas, ¿no? Quizás algo cardiovascular, sistémico, hasta psiquiátrico, no tanto en el oído. Y la tercera pieza es la inestabilidad. Esto es simple y llanamente un problema de equilibrio. La persona siente que se va a caer al estar de pie o al caminar. No giran las cosas, no se siente flotando, simplemente no tiene firmeza. Y ahí el radar se nos va hacia la propiocepción, el cerebelo o quizá un problema vestibular en ambos oídos. Entonces, para resumir, si hay ilusión de giro, si todo da vueltas, eso es vértigo. Y eso nos grita sistema vestibular. Si no hay giro, si es más bien aturdimiento o desequilibrio puro, la lista de sospechosos se amplía mucho más allá del oído. Esa es la primera gran bifurcación en nuestro camino diagnóstico. Muy bien, ya sabemos distinguir el qué. Ahora vamos a entender el cuándo. La forma en que los síntomas se presentan en el tiempo es la siguiente gran pista que nos va a ayudar a acotar muchísimo el diagnóstico diferencial. Básicamente, casi todos los síndromes vestibulares caen en una de estas tres cajas. El síndrome vestibular agudo, un vértigo que aparece y no se va por días. Pensemos en una neuritis o, el más temido, un ictus. Luego, el episódico, crisis que vienen y van. El clásico es el BPBB. Y por último, el crónico, esa inestabilidad que se instala por meses. Clasificar al paciente aquí nos limpia el panorama de una forma increíble. Y aquí entramos en un terreno crítico. Cuando estamos frente a un síndrome vestibular agudo, la situación es de alta tensión. Y en este escenario hay una herramienta de exploración física que ha demostrado ser más sensible que una resonancia magnética en las primeras horas para detectar un ictus. Hablamos del protocolo HINTS. Entonces la encrucijada es esta. El paciente tiene un vértigo agudo constante. ¿Es una neuritis vestibular, una inflamación del nervio, algo relativamente benigno? ¿O es un peligroso ictus de fosa posterior? El HINTS fue creado precisamente para responder a esa pregunta. El HINTS son 3 pasos, 3 pruebas al lado de la cama. HINS de Head Impulse o impulso cefálico. N de nistagmo, donde observamos el movimiento de los ojos. Y TS de Test of Skew, que busca una desalineación. Pero aquí viene la genialidad, y lo que hay que grabar a fuego. En un paciente con vértigo agudo, un Head Impulse que sale normal, esa es la gran bandera roja. Suena al revés, ¿verdad? Pero un reflejo intacto sugiere que el problema no está en el oído, sino en el cerebro. Esta tabla es un resumen perfecto de las dos grandes familias, periférico versus central. El vértigo periférico es como una tormenta, súbita, muy intensa, pero aislada en el oído. En cambio, el vértigo central casi nunca viene solo, trae amigos, y no son buenos amigos. Son las 5 D: diplopía, disartria, disfagia, disfonía, dismetría. Cualquier signo neurológico focal nos grita, piensa central. Bueno,
Con todo este marco conceptual ya montado, vamos a aterrizarlo. Hablemos de las patologías más frecuentes, las que vemos día a día en la consulta. El rey de los vértigos, el más común por lejos, es el vértigo posicional paroxístico benigno, o VPPB. ¿Qué es esto? Imaginen que dentro del oído interno tenemos unos pequeños cristales de calcio. A veces se desprenden y viajan a donde no deben. Entonces, cada vez que la persona mueve la cabeza, estos cristales se mueven y le mandan una señal errónea al cerebro, provocando esos segundos de vértigo intenso. Y lo mejor del BPPB es que lo diagnosticamos con una maniobra súper específica, la de Dix-Hallpike. Básicamente movemos al paciente de una forma controlada para que si los cristales están sueltos, la gravedad los mueva y desencadene el vértigo y un movimiento ocular muy característico. Es una prueba provocativa que nos da el diagnóstico ahí mismo. Pero no todo es BPPB. Hay otros jugadores importantes. La neuritis vestibular, un vértigo agudo que dura días, pero importante, sin problemas de audición. Luego, la enfermedad de Meniere, con su tríada clásica: vértigo, pérdida de audición que sube y baja y zumbidos. Y siempre tenemos que tener en mente al gran imitador, el ictus de fosa posterior. Perfecto, ya sabemos qué puede ser y cómo diagnosticarlo. Ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos? Hablemos del manejo, la terapia y, sobre todo, de esas señales de alarma que nos obligan a correr. Este es un punto clave. Los supresores vestibulares son fantásticos para la crisis aguda, en los primeros días para calmar el vértigo terrible. Pero, después de esos días, se convierten en un enemigo. ¿Por qué? Porque para curarse, el cerebro necesita sentir que algo está mal y empezar a compensar. Si lo sedamos, estamos retrasando esa curación natural. Entonces, el tratamiento tiene como 3 grandes pilares. La farmacoterapia, cada una en su lugar. Para el BPPB, el tratamiento estrella son las maniobras de reposicionamiento, como la de Epley, que físicamente mueven los cristales a su sitio. Y el tercer pilar, fundamental, es la rehabilitación vestibular, ejercicios específicos para que el cerebro reaprenda a mantener el equilibrio. Y cerramos con lo más importante, las banderas rojas. Estos son los hallazgos que nos tienen que hacer parar todo. Una cefalea nueva y muy fuerte, cualquiera de las 5D, un nistagmo que no es horizontal, nuestro amigo el head impulse normal, una persona que no se puede mantener en pie, o una sordera súbita con el vértigo. Cualquiera de estos es sinónimo de neuroimagen ya. Al final, este recorrido nos deja con una pregunta interesante. Ante una persona con mareo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es? O más bien es, ¿dónde está el problema? Este enfoque nos enseña que si primero nos centramos en localizar la lesión, periférica o central, el camino para decidir la urgencia del caso se vuelve muchísimo más claro y seguro.